Hace pocos días, Freedom House publicó el estudio Defendiendo a los defensores y activistas de derechos humanos y de la democracia en América Latina, que incluye el estudio de caso de los promotores nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Alexandra Pina, directora adjunta para América Latina y el Caribe de Freedom House, explicó a Expediente Público los hallazgos de esta investigación. ¿Cuál es la motivación de esta investigación? En los últimos años, Freedom House ha notado que había un número incremental de defensores de los derechos humanos amenazados, víctimas de violencia, víctimas de acoso. Y además, esta situación ha obligado a un número creciente de defensores a exiliar. ¿Qué nuevo enfoque se plantea con este estudio para la protección de los defensores de derechos humanos? Tradicionalmente el tema de la seguridad se ha focalizado sobre la cuestión física. Entonces, cuando hablamos de seguridad, muchas veces pensamos a la seguridad del cuerpo, cómo protegerse de ataques físicos, cómo protegerse amenazas que pueden alterar la seguridad de la persona. También a veces pensamos a la seguridad digital, a la seguridad de nuestra información, de cómo comunicamos. Pero esto no es bastante, sobre todo cuando hablamos de activistas que tuvieron que dejar su país. Estamos hablando de personas que se encuentran en una situación traumática, que ha tenido que dejar su país, su familia, sus amigos, sus amistades, dejar todo atrás y empezar una nueva vida en una situación completamente nueva. Entonces, estamos hablando de una situación emocional crítica, donde el apoyo psicoemocional y psicosocial es crucial. ¿Quiénes son los defensores que menciona el estudio? Porque todos los que se encuentran en una situación de promoción activa de los derechos humanos no pueden no ser incluidos en este concepto. Obviamente, por ejemplo, los médicos en una situación de democracia no son defensores de los derechos humanos, son profesionales, pero cuando tu vida está en riesgo por defender el derecho a la vida, y a esto lo hace el defensor de los derechos humanos. Cuando los periodistas, para contar la verdad, se encuentran en una situación de riesgo, se encuentran amenazados, se encuentran bajo vigilancia, censurados, ¿cómo no podemos definirlos como defensores de los derechos humanos? ¿Cuál sería la primera recomendación para mejorar el marco de protección para los defensores de derechos humanos? Pienso que primero es importante escuchar los defensores de los derechos humanos. Creo que es muy importante promover un espacio de diálogo entre los defensores de los derechos humanos que se encuentran en países distintos, que tienen distintas situaciones, que vienen de distintos países de origen, y escuchar cuáles son sus necesidades, pero con el objetivo de responder con acciones concretas. ¿Qué pasa con la protección de los defensores que quedan en Nicaragua? Es importante pensar a las medidas de prevención. El exilio es la conclusión de un proceso que desafortunadamente empieza dentro del país. Entonces, para los que siguen dentro del país, es importante proporcionar todos los recursos, las formas de apoyos que pueden evitar el exilio. Entonces, prevenir situaciones de riesgo, prevenir situaciones de ataque, crear una conciencia para los defensores para reconocer las situaciones de riesgo y cómo reducir el perfil para mitigar ataques inminentes. ¿Cuáles serían las principales conclusiones del estudio? El trabajo de las defensoras y los defensores de los derechos humanos es un trabajo fundamental. Y eso sobre todo en los contextos difíciles y dramáticos, como puede ser el contexto de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Necesitamos pensar
no solamente a cómo garantizar la seguridad del defensor o de la defensora dentro del país en primer lugar, en el exilio cuando esto no tiene otra alternativa, pero también cómo asegurar que el activista, que la defensora, el defensor siga con su trabajo, porque esto es lo que mantiene la conexión entre el individuo y la causa última que representa su misión.